como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente, hoy nos acompaña desde Estados Unidos, Georgia, de la diócesis de Savannah, el padre Tomás Agustín Peroch, párroco de San José, en la misma diócesis, con quien vamos a trabajar en el tema la Iglesia y los no cristianos, concretamente la Iglesia y los musulmanes, numerales, un solo numeral 841. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Tomás, muy buenas tardes, un saludo a la distancia, un abrazo a la distancia, bienvenido a Un Pueblo que Camina. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por invitarme y bueno, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Perfecto, el gusto es nuestro. Muy bien, vamos a dialogar un poquito antes de entrar al tema. Padre, cuéntenos cómo está en la iglesia por el sector donde usted vive. Se ve en las noticias que hay mucha violencia últimamente. Cuéntenos un Bueno, no poco. en el estado donde yo estoy, porque acá digamos que es un estado, por decirlo así, republicano. Entonces acá las cosas están más tranquilas. Lo que sí, bueno, ha habido algunas protestas que han sido reprimidas por la Guardia Nacional y lamentablemente lo que hay que decir es que muchas veces la violencia es el recurso de muchos grupos políticos para reclamar ciertos derechos, pero los derechos en realidad no se reclaman con la violencia, porque la violencia engendra más violencia, esa es la realidad, ¿no? Y es complicado a veces saber quién tiene razón, porque por una parte está lo que dice el gobierno y por otra parte están lo que reclaman estos grupos. Todos estamos de acuerdo en la ayuda al más débil, la ayuda al pobre, la ayuda, digamos, a la persona débil, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa está que, bueno, que también a veces es difícil discernir porque hay grupos que usan a los débiles y a los pobres y a los más necesitados con fines políticos. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es mucha prudencia con este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, si uno tiene que reclamar algo, reclamarlo siempre por las vías legales y reclamarlo sin la violencia, porque la violencia engendra más violencia. Y bueno, cuando uno ve protestas violentas que empiezan a quemar un auto, quemar un neumático, es lógico que la policía tenga que intervenir, porque ese no es el modo de reclamar. Entonces, esto es un poco lo que yo puedo decir al respecto. Gracias a Dios acá, en la zona donde yo estoy, eso no ha ocurrido. Pero bueno, el ambiente está tenso en todo Estados Unidos, no tanto por las protestas violentas en cuanto tal, porque eso dentro de todo va y viene, eso ha pasado en varias ciudades, pero después termina. El tema es que se está viviendo un momento tenso, sobre todo para los inmigrantes, es un momento muy tenso. Así que bueno, pido las oraciones de parte de todos ustedes.
y también, bueno, que nosotros sigamos fieles a Jesucristo, recordando que con Él todo se puede, sin Él nada es posible. Así que simplemente pido oraciones. Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos un poquito las actividades que están desarrollando en su parroquia. Bueno, en mi parroquia básicamente tenemos un grupo de catecismo, que el grupo de catecismo se desarrolla los domingos. Y también tenemos un grupo de catecúmenos. Los catecúmenos, muchos de ellos son conversos del protestantismo. A veces tenemos grupos que vienen protestantes que no quieren ser católicos, pero que quieren conocer más la Iglesia Católica, porque por ahí están casados con una católica o por ahí están casados con un católico. Entonces el grupo de catecúmenos abarca los que se quieren convertir y aquellos que simplemente quieren conocer a la Iglesia Católica. Eso es otro de los grupos que tenemos. Después tenemos los grupos bíblicos de estudios bíblicos, tanto en inglés como... O sea, todas estas actividades que mencioné recién son en inglés exclusivamente y después tenemos también los catecúmenos en español, aquellos que no, la mayoría no son conversos, sino son por ahí hispanos que no han recibido la confirmación y que tienen más de 18 años. Es muy raro que haya algún hispano que sea protestante, alguno que otro lo hay, pero los hay de hecho acá en Estados Unidos, pero es raro que ellos vengan al catecumenado. Es más la parte anglosajona que viene que la parte hispana. De los hispanos son aquellos que por ahí se han adormentado y no han hecho los sacramentos en su momento. Bueno, los ayudamos con eso en español. Y después tenemos los estudios bíblicos, tanto en inglés como en español. Se le enseña a la gente a, ante todo, a usar la Biblia, que es la palabra de Dios. Y también algunos estudios bíblicos están enfocados a la apologética, o sea, a saber defender la fe católica. Y después otra actividad que solemos tener bastante seguido acá en la parroquia, que es una actividad, tenemos por ejemplo kermeses, donde las kermeses juntan a todo el pueblo, donde estoy yo aquí, ¿no? Ahí vienen mayoría protestantes, porque la zona donde estoy yo son mayoría protestantes, pero cuando hay comida, vienen a comprar comida, sobre todo, y ahí tengo la posibilidad de interactuar con, inclusive con los dueños de la funeraria, con los directores de los colegios, que muchos vienen a comprar acá algún taquito mexicano, ¿no? Cosas por el estilo. Y eso ayuda mucho a la parroquia y eso ayuda también mucho a abrirse al resto del pueblo, ¿no? Más que nada es una actividad que nos ayuda a llegar a gente que por ahí no es católica, sobre todo. Y particularmente otra actividad que estamos empezando a formar, hemos tenido varias reuniones ya, es el grupo de monaguillos. Y también vamos a empezar con un grupo de jóvenes, que no lo hay todavía, pero estamos trabajando en eso porque tenemos varios jóvenes en la parroquia. Estas son las actividades parroquiales. No nombré, por ejemplo, las misas. Obviamente tenemos 3 misas los domingos, 4 misas. Tengo el primer domingo de cada mes porque celebro misa en una capilla a una media hora de aquí y después tenemos misa todos los días. Acá las misas son en inglés, pero a veces alguna que otra es en español y alguna que otra es bilingüe, o sea, hay que usar ambas lenguas. Y así que bueno, después tengo confesiones. La gente se confiesa cuando quiere, yo siempre cuando me piden confesar se los confieso, pero 3 veces a la semana tenemos horarios de confesiones, ¿no? Y más o menos la actividad parroquial es esa, es una parroquia de 250 familias, ¿no? Esa es un poco la actividad parroquial. Listo, muchas gracias. Parece que yo vi unos videos que indicaban que hay un incremento de conversiones al catolicismo en Estados Unidos. Así es, así es. Y ahora, bueno,
esperamos que el Papa León sea una bendición para este país también. Porque bueno, siempre al inicio, sobre todo yo me acuerdo en Argentina las cosas cambiaron a los 2, 3 años del pontificado del Papa Francisco, pero al inicio hay un fervor inicial de parte de la población local a la cual pertenece el sumo pontífice. Y ciertamente que acá, todo, inclusive hasta los no católicos, quedaron muy admirados de que el Papa sea estadounidense. Entonces, por ese lado, ya había habido conversiones anteriormente y bueno, esperamos que la llegada del Papa León incremente las conversiones, ¿no? A mí me encantaría que todo el mundo sea católico, eso es lo que ha pedido el Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio, pero ciertamente tenemos que predicar la verdad con caridad, respetando los tiempos de cada persona. Porque, bueno, lamentablemente lo que hay que decir es que muchas veces nuestros hermanos separados conocen lo que la Iglesia Católica no es. Ese es el principal problema. Ellos, como decimos en filosofía, atacan un muñeco de paja, o sea, atacan lo que la Iglesia Católica no es, y cuando uno empieza a conversar con ellos se sorprenden. Eso me pasa mucho con los grupos de catecúmenos anglosajones acá, ¿no? Que claro, que vienen con una idea de la Iglesia Católica y uno les empieza a explicar porque ellos dicen, no, porque ustedes creen esto, esto y esto, ustedes adoran imágenes, ustedes... No, no lo hacemos, le digo. Y se quedan mirándome, ¿no? Como diciendo, ¿cómo que no lo hacen? No, no, eso nosotros no lo hacemos. Y les explico, ¿no? Y me ha pasado inclusive con los que no se han convertido. La mamá de un chico que se convirtió al catolicismo, que la señora estaba muy preocupada, porque ella bautista, ¿no? Y el hijo se convirtió a la Iglesia Católica. Y cuando empezó a venir a las clases simplemente para conocer qué es lo que se enseña, al final de las clases me dijo, la verdad tenía muchos prejuicios. Me voy no católica, obviamente yo no quiero convertirme por ahora, me dijo por ahora. No quiero convertirme por ahora, pero mi imagen de la Iglesia Católica ha cambiado. Entonces, a veces la clave está ahí, ¿no? En lo que la otra persona cree que la Iglesia Católica es. Y justamente yo a muchos de ellos les digo, miren, si la Iglesia Católica fuese eso que ustedes describen, yo no sería católico. Entonces cuando les digo eso es como que prestan atención, ¿no? Todo lo que estás describiendo, si eso fuese la Iglesia Católica, yo tampoco sería católico, ni mucho menos sería sacerdote, ¿no? Así que sí, a medida que se los va sacando de la ignorancia, cuando digo la ignorancia es cuando se les va revelando lo que nuestra iglesia es, poco a poco el Espíritu Santo va trabajando y muchos de ellos se van convirtiendo, ¿no? El testimonio del cristiano es importante. El testimonio, sobre todo, habla más la caridad que las palabras. O sea, podemos hablar mucho, podemos ser expertos en apologética, pero al hermano separado hay que tratarlo con mucha caridad, pero con firmeza en la verdad, ¿no? Ambas cosas. Como decía mi obispo, ¿no? La caridad sin verdad es sentimentalismo, pero la verdad sin caridad es brutalidad. Entonces, ni una ni la otra. Firmeza en la verdad, pero también firmeza en la caridad. O sea, una gota de miel atrae más que 100 litros de hiel, dice el dicho. Bueno, hay que siempre decir la verdad, pero hay que siempre decirla con mucho amor y con mucha caridad y se van convirtiendo poco a poco. Yo creo que las palabras de Cristo tienen mucha fuerza, así que poco a poco hay muchas conversiones. Qué bueno, me alegro mucho. Bien, la iglesia hoy recuerda o celebra la memoria de San Ireneo, quien fue obispo, que como escribe San Jerónimo, de niño fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y conservó con fidelidad el recuerdo de los tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en Lyon, fue el sucesor del obispo San Potino y según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio.
Trató de muchas maneras acerca de la tradición apostólica y escribió egregios, libros para defender la fe católica contra los herejes de aquel tiempo. La cita bíblica escogida para hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos desde el 26 al 27. Dice, de uno solo formó toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra. Él definió las etapas de la historia y las fronteras de los países. Hizo que buscaran a Dios y que los encontrara aún a tientas, porque no está lejos de ninguno de nosotros. El tema de hoy, la iglesia y los no cristianos, concretamente la iglesia y los musulmanes. Desde el mes de diciembre estamos trabajando con el tema la iglesia. Padre, por favor, nos ayuda con una introducción a este tema, la iglesia y los musulmanes. Bueno, hay tres pueblos bíblicos. El primer pueblo bíblico nosotros sabemos que son los judíos, los israelitas, los hijos de Abraham. Y después sabemos que, por ejemplo, conocemos un poco la historia bíblica, ¿no? De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob y Esaú, por decirlo así, ¿no? Y, y después justamente vinieron las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Eh, Isaac tuvo un medio hermano, que es el hijo de la esclava, ¿no? Que justamente es Ismael. Esto es complicado de comprobar, pero lo que nosotros estudiamos en el seminario es que sabemos que los judíos vienen de Abraham y de Isaac. Abraham fue el primer llamado, que justamente es el padre del pueblo elegido, pero después está el hijo de la esclava, que digamos que Dios le prometió cuando cuando nació Isaac, Dios le promete a Abraham que ese hijo Ismael, él no se tenía que preocupar, que tenía que despedirlo a él y a su mamá, porque de ellos iba a sacar también un gran pueblo, un pueblo que justamente iba a ser numeroso, iba a ser muy fuerte también, ¿no? Los musulmanes se declaran descendientes de Ismael, justamente descendientes del hijo de la esclava. Ahora bien, lo que hay que decir en concreto es que lo que compartimos, esto lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Lo que compartimos con los pueblos bíblicos, tanto los judíos como los musulmanes, es el monoteísmo. Los tres pueblos creemos en un solo Dios. Eh, el nacimiento del Islam igualmente es un poquito oscuro, el modo como nació, porque justamente Mahoma vivió en toda la zona de lo que es ahora el Arabia Saudita. Esa zona no había sido evangelizada por un verdadero cristianismo, sino que había sido evangelizada por un cristianismo heterodoxo, particularmente por el nestorianismo. ¿Qué cosa es el nestorianismo? Es una herejía que prácticamente ponía en Cristo, sabemos que Cristo es persona divina con naturaleza divina y naturaleza humana, pero la persona es una sola. Bueno, Nestorio hablaba de dos personas, que Cristo tenía la persona divina y la persona humana, y ambas dos estaban pegadas. ¿Cuál era el problema con eso? El problema estaba que se podía confundir Cristo como humano por un lado y Cristo como Dios por otro, como que, está bien, este apego de las personas no era algo en la misma persona, entonces era algo más bien accidental, entonces como que no se distinguía tanto si Cristo era verdadero Dios o no lo era. Esta Nestorio fue condenado, de hecho, y el nestorianismo no perduró. Pero ese cristianismo fue el cristianismo que conoció Mahoma en la zona donde él vivió, y también él conoció el judaísmo.
Entonces, más allá de toda la historia de Mahoma, toda la historia del nacimiento del Islam, la realidad es que cuando uno analiza el Corán, muchos autores católicos, entre ellos, me acuerdo que el padre Barriola, que es un gran exégeta, decía esto, ¿no? El Corán, él lo veía como una herejía judeo-cristiana, o sea, una mezcla de nestorianismo, de cristianismo herético, y después, bueno, lo que hay que decir al respecto también, o sea, habría mucho más que decir. Yo no soy tampoco experto en Islam, pero esto es, he estudiado otras cosas, pero no quiero aburrir a la gente, cuento la parte más divertida acá, ¿no? Lo que hay que decir es que Mahoma, por una parte, impuso prácticamente su religión con la violencia, ¿no? O sea, así fue como se impuso el Islam. Por ejemplo, tierras como Irak, Irán, Egipto y también tierras como Turquía eran completamente cristianas. El norte de África era completamente cristiano. La zona de Hipona, donde estaba San Agustín, y toda esa zona, por ejemplo, Egipto, ahí salió el gran Atanasio, San Atanasio, que fue el martillo de los arrianos, que prácticamente él combatió el arrianismo con mucha firmeza, ¿no? Toda esa zona cayó en el Islam y cayó en el Islam por la violencia. Eso es lo que hay que decir en concreto, ¿no? Entonces, dicho todo esto, hay que decir que el Islam se expandió por la violencia, pero su religión es una religión que es mezcla de judaísmo y mezcla de cristianismo herético. Sin embargo, tienen esa particularidad que creen en un solo Dios. Lo último que puedo decir con respecto al Islam es que me parece también importante, están por una parte los sunitas y están los chiitas, que son dos facciones del Islam. Eh, una facción que me parece que son los chiitas, interpreta el Corán de manera menos radical. O sea, ellos someten a... Y acá, perdón si me equivoco, puede ser al revés. Me parece que son los chiitas los que interpretan, porque ahora sunitas y chiitas se me mezclan a veces, ¿no? Pero creo que los chiitas son los que interpretan el Corán de manera más light, que significa que ellos no son radicales en cuanto a la interpretación del Corán, sino que justamente ellos, por ejemplo, no creen que necesariamente haya que matar al infiel, no creen que necesariamente el Islam se tenga que imponer con la violencia, ¿no? Pero por otra parte están los sunitas, que ellos interpretan el Corán literalmente y por lo tanto el Corán es la única regla y todo lo que está ahí debe cumplirse y ellos sí, ellos son los más radicales, ¿no? Ese es el punto. Y por ejemplo en las zonas de Arabia Saudita, que es la tierra de Mahoma, impera el sunismo, o sea, los sunitas. Y lo mismo en las zonas, por ejemplo, los predicadores, los imanes de Turquía, son más bien sunitas. Es por eso que son radicales, ¿no? Dicho todo esto, ¿qué se puede decir del Islam? Se podría decir que hay un solo Dios para ellos, que es la profesión de fe de los islámicos es no hay Dios fuera de Dios y Mahoma es el profeta. Esa es la profesión de fe de ellos que yo obviamente comparto la parte no hay Dios fuera de Dios. Esa parte la comparto, la segunda no. Mahoma no es el profeta. Sabemos que Mahoma en realidad fue una persona que no estaba en la verdad. Sin embargo, la parte monoteísta, la parte de que no hay Dios fuera de Dios, nosotros también lo compartimos. Solo que después habrá que describir qué significa Dios para ellos y qué significa Dios para nosotros. Pero, en definitiva, esto es lo que es el Islam. Sabemos que entre los cristianos y el Islam hubo
muchas guerras. Ya entraré en eso por ahí en alguna pregunta que me haga, pero esto como básicamente como para entender cuál es la relación de la Iglesia y los musulmanes. Y con ellos tenemos que tratar también de ser verídicos y caritativos. O sea, hoy en día la verdad se predica con caridad, así que con ellos aplica la misma norma. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña esta vez el padre Tomás Agustín Beroch, párroco de San José, en la diócesis de Savannah. Esto es en Georgia, Estados Unidos. El tema que se va a analizar es la iglesia y los no cristianos, concretamente la iglesia y los musulmanes, numeral 841. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pues se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 230 videos. Bien, el numeral a analizar, el único numeral a analizar es el 841, que dice: las relaciones de la Iglesia con los musulmanes, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Padre Tomás, por favor, explíquenos, coméntenos este numeral. Bueno, este numeral ha sido motivo de controversia para muchísima gente católica, sobre todo, ¿no? Porque esto mucha gente católica me lo comenta como una traición a la doctrina católica. Siempre me dicen, bueno, el numeral está diciendo que nosotros y los musulmanes tenemos el mismo Dios. Acá lo que hay que recordar es lo siguiente. Este numeral pertenece a los documentos del Concilio Vaticano II, entre ellos el Nostra Aetate es un documento, la Lumen Gentium es otro. Los documentos del Concilio Vaticano II hay que interpretarlos a la luz de la tradición. O sea, acá tenemos que decir que hay dos posturas que son equivocadas. Por una parte está la postura de ruptura. Están aquellos que dicen que la Iglesia empieza con el Concilio Vaticano II, recién en 1960, y que todo lo anterior ya no tiene importancia. Eso es erróneo, eso es totalmente erróneo porque sabemos que la Iglesia empieza con Jesucristo, ¿no? O sea, sabemos que desde ahí. La línea de ruptura es una línea que sigue más bien gente ideologizada, porque a mí no me gusta mucho hablar de católicos y de tradicionalistas, a mí me gusta hablar de católicos o no católicos, es un poco la idea, ¿no? Si se es católico hay que aceptar todo el magisterio, absolutamente todo, pero no se puede interpretar el magisterio del Concilio Vaticano II rompiendo la tradición. Se tiene que interpretar todo en conjunto con la tradición. No es que el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio de Florencia, el concilio de Trento, no es que todo lo demás ya pasó
y ya no tiene importancia. No, hay que justamente ver toda la tradición apostólica. La iglesia tiene 2000 años y Dios preparó la iglesia desde mucho antes de 2000 años. O sea, para eso llamó al pueblo judío, para eso, en fin, ¿no? Lo que hay que decir acá es esta afirmación del Concilio Vaticano II, que nosotros adoramos al mismo Dios, hay que interpretarlo con lo que justamente predica la Lumen Gentium y con lo que predica el Concilio Vaticano II de las Semina Verbi. ¿Qué cosas son las Semina Verbi? Las Semina Verbi son las semillas de la verdad. La religión católica, la religión nuestra, que es la Iglesia Católica, tiene la plenitud de los medios de salvación. ¿Qué significa esto? Que nosotros, no me gusta decir que nosotros tenemos la verdad, me parece que lo mejor es lo que decía Benedicto XVI. La verdad nos tiene a nosotros. O sea, no estamos en la Iglesia Católica por mérito propio, ¿no? Estamos en la Iglesia Católica por pura misericordia de Dios. Entonces, la Iglesia Católica es la única verdadera en cuanto a que tiene toda la verdad completa. ¿Qué pasa con las otras religiones? ¿Es correcto decir que la Iglesia Católica es la única verdadera y las demás son falsas? A secas sí, es correcto decir eso. O sea, si uno quiere cortar el discurso, uno dice la religión católica es la única verdadera y todas las demás son falsas. Pero lo que el Concilio Vaticano II trató de rescatar es las verdades que hay en las otras religiones. Por dar un ejemplo, con los hermanos separados, los hermanos protestantes, ellos no tienen la verdad completa. Justamente las falsedades de su religión es lo que hace a su religión falsa. Pero podemos rescatar que ellos creen en la Santísima Trinidad, que ellos creen en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, que ellos creen en el cielo, en el infierno. O sea, es como que ellos tienen semillas de la verdad, ¿no? Y esas semillas de la verdad es lo que nos ayuda a nosotros como católicos a atraerlos a la unidad católica. Es como que, como decía Sócrates, que no era católico ni mucho menos, o sea, vivió mucho antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero Sócrates decía, para iniciar una conversación tenemos que partir de puntos en común, porque si no tenemos puntos en común es imposible conversar, es imposible tratar de ponerse de acuerdo. Se parte de puntos en común para buscar la verdad. Sócrates, de hecho, yo creo que mereció ser católico por su búsqueda de la verdad, ¿no? Pero era realmente, él justamente fue asesinado por creer en un solo Dios. Mientras los griegos eran politeístas, él llegó a la conclusión de que Dios es uno. O sea, llegó a lo máximo que se podía llegar sin la revelación. Bueno, dicho esto, las semillas de la verdad nos ayudan a nosotros a poder acercar a los no católicos a la verdad plena, a la plenitud de la verdad. Entonces, dicho esto, ¿qué significa que los musulmanes y nosotros adoramos al mismo y único Dios? Básicamente hay algo que es verdad, que es nosotros somos monoteístas, tanto los judíos, los musulmanes y nosotros creemos que hay un Dios y no hay varios dioses. Somos una religión monoteísta. O sea, hemos llegado a la conclusión, las tres religiones, que Dios es uno y que no son muchos dioses. En ese sentido, podemos decir que esa es la parte de verdad que tiene el Islam. La parte de verdad es que el monoteísmo, o sea, el hecho de que exista un solo Dios, esa es la verdad. Ahora bien, cuando empezamos a hilar fino, a ver qué tipo de Dios es el Dios del Islam y qué tipo de Dios es el Dios cristiano, nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios es uno y trino. Casualmente, en el día de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que lo celebramos el 15 de junio, ¿no? Bueno, nosotros hemos
hemos dicho siempre, Dios es uno, solamente hay un Dios, pero hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Sin embargo, las tres personas son un único Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, sino que creemos en un único Dios, el único y verdadero Dios. Entonces, en ese sentido, el Islam y los musulmanes no creen en el mismo Dios, en ese sentido, ¿no? Sí, en cuanto al monoteísmo. En cuanto al monoteísmo, somos las tres religiones monoteístas. Ahora, el verdadero Dios es el uno y trino. Ese es el verdadero Dios, que los musulmanes no han llegado a la plenitud de la verdad en ese sentido. O sea, cuando hablamos del Dios uno y trino, para ellos ese no es Dios. O sea, cuando uno le pregunta a un musulmán, el Dios es uno y trino, y ellos dicen no, Alá, no, Alá es separado. Inclusive para ellos Dios ni siquiera es padre. No se puede hablar de que Dios sea padre para muchos de ellos, ¿no? Entonces, resumiendo, en el Imperio Romano, una de las cosas que hay que decirle a la gente acá, ¿no? En el Imperio Romano, los romanos no mataban a los cristianos solamente por creer en Jesucristo y solamente por creer en la Santísima Trinidad. No, los romanos eran muy tolerantes con las religiones. Los romanos decían, no importa en qué Dios creas, tu Dios es bienvenido en el imperio. ¿Cuál era el problema de los cristianos? Que los cristianos decían, sus dioses son falsos, nuestro Dios es el verdadero. O sea, nosotros no nos arrodillamos ante el emperador, no nos arrodillamos ante los ídolos, no echamos incienso a los ídolos, solamente creemos en el Dios uno y trino que es el verdadero. Nuestro Dios es la verdad, todos los dioses de ustedes son todos falsos. Por lo tanto, ellos morían por eso. Los romanos decían, ajá, estos no aceptan a nuestros dioses. Y por eso por 3 siglos fueron perseguidos hasta tanto el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Entonces lo que hay que decir es, no, la religión musulmana no es una religión verdadera, no, es una religión falsa. Lo mismo podemos decir del judaísmo, si bien el judaísmo digamos que el judaísmo está llamado a aceptar a Cristo como Mesías y no va a venir el fin del mundo hasta tanto los judíos se conviertan, porque nosotros esperamos por la conversión de los judíos. Sin embargo, la Iglesia Católica es la nueva Israel. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia Católica es la que tiene la plenitud de los medios de salvación y es la única religión verdadera que tiene la plenitud de la verdad, ¿no? Todas las demás religiones son falsas, aunque todas las demás religiones tienen semillas de la verdad. Y el Islam, aunque es una religión falsa, tiene esta semilla de la verdad que es muy importante, que es el monoteísmo, el creer en un único Dios. Después, ellos tienen que dar el salto a la Santísima Trinidad, a creer en el verdadero Dios. Pero para eso está el diálogo interreligioso, justamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí. Me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Tomás Beroch, Agustín Tomás Beroch. O Tomás, no, Tomás Agustín Beroch, Exactamente. Párroco de San José, en la diócesis de Savannah, en Georgia, Estados Unidos. Desde allá nos acompaña
y está tratando con nosotros, explicándonos el tema, la iglesia y los no cristianos, concretamente la iglesia y los musulmanes, numeral 841. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o también al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos más de 230 videos con enseñanza del catecismo numeral a numeral. Bien, una vez que ya se ha explicado el numeral 841, tenemos una pregunta para el Padre, que dice así: ¿de qué manera el reconocimiento de una fe común en el Dios único y misericordioso puede ayudarnos a vivir en respeto y diálogo con los musulmanes sin renunciar a nuestra identidad cristiana? Padre, por favor. Sí, ante todo me parece que, digamos, el que tengamos este monoteísmo en común nos ayuda en gran parte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene religiones politeístas, uno primero tiene que explicarles que sus dioses son falsos. Ese es el punto, ¿no? Acá me parece que la discusión, aunque no deja de ser compleja, sin embargo, es un poquito más sencilla que en el politeísmo. Al menos ya tenemos un Dios de base. Tenemos que después ayudar en el diálogo a buscar el verdadero Dios, que es el Dios uno y trino. Ante todo, me parece que el diálogo con los musulmanes tiene que ser un diálogo más de caridad que de otra cosa. Yo recuerdo el caso de la Madre Teresa de Calcuta. En los países musulmanes, particularmente, en gran parte de ellos está prohibida la predicación del cristianismo. O sea, porque ellos son en ese sentido muy radicales. Ellos no admiten otra predicación que no sea la predicación del Islam. Eh, una anécdota que se cuenta, obviamente, acá el involucrado es Vladimir Putin, que ciertamente no es santo de nuestra devoción, pero me parece que podemos sacar esta anécdota, que lo visitó a Vladimir Putin antes de la guerra con Ucrania, que esperemos que termine esa guerra, ¿no? Antes de la guerra con Ucrania lo visita el rey de Arabia Saudita a Vladimir Putin en Rusia y le pide permiso para construir una mezquita con dinero árabe en Moscú. Y Vladimir Putin le dice, perfecto, ¿puedo yo construir una iglesia ortodoxa en Arabia Saudita? Y el rey de Arabia Saudita no tiene ningún escrúpulo en decirle no, porque su religión no es verdadera, nosotros no podemos confundir al pueblo. Y Vladimir Putin le dice, yo pienso lo mismo de la suya, entonces la discusión está terminada. Es decir, no le permitió construir la mezquita. ¿Por qué razón? Porque justamente el rey de Arabia no permitía iglesias ortodoxas en Arabia Saudita. Aunque podamos decir muchas cosas malas de este gobernante, como dice Santo Tomás de Aquino, la verdad es verdad, venga de quien venga, aun cuando venga de una persona muy mala. En esto, digamos que Vladimir Putin tuvo mucho sentido común, ¿no? Si tú no me permites a mí construir una iglesia ortodoxa en tu país, yo tampoco te permito construir una mezquita aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede traicionar nunca la verdad. Aunque nosotros no creemos que la religión islámica sea la verdadera, nosotros estamos firmes en que la religión católica es la única verdadera. Sin embargo, yo rescataba las palabras del rey de Arabia Saudita, ¿no? Porque el rey de Arabia Saudita le dijo a Putin, su religión no es verdadera, no podemos confundir al pueblo. Es increíble cómo ellos están convencidos de la verdad de su fe,
cómo están convencidos de la verdad de su religión y cómo no permiten el error. También, por ejemplo, esta mujer, esta cantante colombiana Shakira, lo que sucedió fue que tenía una canción que era una canción sobre la unidad de todos los cultos, pero en realidad era una canción mal hecha, o sea, como canción uno puede tomarla, pero el problema está que la letra llena de errores teológicos, porque no todas las religiones son iguales, no podemos decir que la verdad está en todas las religiones. Sin embargo, por esa razón no la dejaron entrar me parece que fue Arabia Saudita, no la dejaron entrar allí porque confundía al pueblo con esa canción, entonces no le dijeron usted acá no entra, lo cual esto dejó muy descorazonada a Shakira, ¿no? Porque ella no entendía por qué los árabes no la admitían dentro de su país. Y bueno, justamente porque estás predicando un mensaje que ellos no van a aceptar nunca. Para ellos el Islam es la religión verdadera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nosotros podemos admirar. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con el Islam, pero yo sí admiro esa tenacidad que tienen los árabes, ante todo que no quieren que su pueblo se confunda. O sea, ellos no quieren que su pueblo sea formado en lo que ellos piensan, que es la religión verdadera, que es el Islam. Y por otra parte, ellos son muy filosos en justamente filtrar todo aquello que pueda ser un error y que pueda confundir a su gente. Nosotros los católicos deberíamos ser más diligentes también. Obviamente no tenemos que imitar su radicalidad en cuanto a matar o en cuanto a torturar o en cuanto a destruir al oponente con las armas. En eso no, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo le explicaba a muchos católicos es, nosotros tenemos que convencer a los hermanos separados con amor y con verdad. Tenemos que convencerlos de hacerse católicos, no tenemos que forzarlos, no tenemos que forzar a nadie a ser católico. Sí tenemos que proponer nuestra fe y con la caridad, con el amor, con la verdad, ciertamente que Dios va a actuar y Dios va a lograr que las personas conozcan la verdad y abracen la fe católica. Es decir, la predicación del Evangelio, nosotros estamos convencidos. No hay una religión verdadera en el judaísmo, no hay una religión verdadera en el Islam, no hay una religión verdadera en nada que no sea la fe católica. La Iglesia Católica es la única verdadera y todos están llamados a la unidad católica. Tenemos que lograr la conversión de todos los demás pueblos. Ahora bien, eso no se logra con la violencia, eso no se logra con la muerte del incrédulo, eso no se logra digamos, con la espada en la mano, absolutamente no, ¿no? Eso se logra con el amor de Cristo, con el amor y con la verdad, ¿no? Entonces, en cuanto al Islam, evidentemente es muy complicado al Islam predicarle la religión cristiana, siendo que tienen o sea, que ellos no son abiertos a ceder en nada. Es muy complicado y de hecho los misioneros en los países árabes me lo han dicho muchas veces, pero la que ha dado en la tecla ha sido la Madre Teresa de Calcuta, que creo que antes de ella hubo otros misioneros que dieron en la tecla, entre ellos San Ramón Nonato, bueno, es como que hubo misioneros que han convertido a muchos musulmanes, ¿no? Pero lo que sucedía con la Madre Teresa de Calcuta es que ella mandaba a las hermanas a los países árabes y ellas no predicaban con palabras el Evangelio. Ellas se dedicaban a buscar a las personas enfermas, a buscar a las personas que estaban en la calle y que no tenían techo. Ellos le daban albergue a los forasteros. Es como que empezaron a ayudar a los más pobres y los más necesitados. Y resulta que muchos islámicos, al ver ese ejemplo, empezaron a convertirse al catolicismo. Al punto tal que una vez hubo un hombre que en un país árabe, ¿no? Un hombre que
entró al convento de las hermanas y asesinó a algunas religiosas. Y a este hombre lo metieron preso porque justamente eh, no respetó las leyes de ese país, que además ellas no habían predicado a Jesucristo como para que este hombre las asesinara. Y este hombre dijo una cosa que fue muy interesante, o sea, lo condenaron, ¿no? Pero le dijo a los jueces: ustedes no entienden. Con el trabajo de estas religiosas, lo que ellas estaban haciendo era predicar a Jesucristo. No lo hacían con palabras, pero lo hacían con obras. Es decir, en palabras de un musulmán, ¿no? Ellas lograban convertir islámicos, lograban convertir musulmanes con la caridad, con el amor hacia el prójimo. Yo creo que ahí está el puente para poder convertir a los musulmanes, o al menos para que ellos nos respeten, porque muchas veces, bueno, uno busca la conversión, pero uno no la logra. Al menos el respeto de parte del musulmán va a estar en la caridad, en decir, bueno, nosotros los amamos, y porque los amamos les predicamos a Jesucristo, no con palabras necesariamente, sino con nuestras obras. Esto hablando de los países musulmanes, ¿no? Los musulmanes que están en nuestras tierras, por ahí es posible tener un diálogo más apologético, porque acá tenemos más la libertad de hacer una apologética con nuestros hermanos musulmanes. Sin embargo, no hay que olvidarse de la caridad, porque yo puedo darle los mejores argumentos al musulmán para convertirse. Sin embargo, si la persona no ve ningún tipo de amor, no se va a convertir. Entonces, partimos de lo que tenemos en común, el monoteísmo. A partir de ahí dialogamos. Después rezamos, porque sin oración, como dice Cristo, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Y por sobre todas las cosas, los amamos, mirando el rostro de Jesús en ellos y buscando por sobre todas las cosas la gloria de Dios y la salvación de sus almas. Creo que esto sería más o menos no la única respuesta, pero una posible respuesta a esa pregunta. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente el padre Tomás Agustín Veroch, párroco de San José, diócesis de Savannah, en Georgia, Estados Unidos, quien nos ha explicado el tema la iglesia y los no cristianos, concretamente la iglesia y los musulmanes, numeral 841. Nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Tenemos una pregunta adicional que tiene mucha relación con la anterior, que dice: ¿qué actitudes concretas podemos adoptar como católicos para construir relaciones de diálogo y paz con los musulmanes, reconociendo lo que tenemos en común, sin ignorar nuestras diferencias? Padre, especialmente hay unos lugares donde están matando a los cristianos. Así es, así es. Yo creo que ante todo hay que evitar dos actitudes acá, ¿no? La primera actitud es el buenismo. ¿A qué me refiero con el buenismo? Por ejemplo, hoy en día muchas personas repiten la palabra no juzgar, no juzguemos, lo cual es verdad. Nosotros no tenemos que juzgar la conciencia del prójimo. Sin embargo, San Pablo en 1 Corintios 4:5
dicen, expulsen al perverso de entre ustedes. Ahí San Pablo está juzgando. ¿Qué cosa está juzgando? No la conciencia de la persona, que solamente la ve Dios, ¿no? Sino que está juzgando los hechos. Los hechos se pueden juzgar, ¿no? Por ejemplo, un papá no podría nunca educar a su hijo si no lo juzga, si no juzga sus acciones. No hay que decir es bueno o es malo, pero las acciones son buenas o son malas. No lo mismo, un policía no podría meter preso a un ladrón si realmente no juzgase el hecho concreto que está viendo delante de sus ojos, ¿no? O sea, cuando ve a alguien robando, bueno, lo tiene que meter preso por la acción. El buenismo es aquella actitud que dice, bueno, le dejamos todo juicio a Dios y nosotros no juzgamos absolutamente nada. La cosa no es así, ¿no? No tenemos que juzgar la conciencia de la persona. Nosotros no podemos, no somos, una persona muere. No podemos decir esta persona se fue al infierno, se fue al cielo, el juicio es de Dios, ¿no? Pero sí podemos juzgar los hechos. Hay una cosa que nosotros no podemos ignorar, y es que el Islam ha representado siempre un peligro para la sociedad cristiana, el Islam en general. Nosotros nos olvidamos de la historia, pero los islámicos no se olvidan de la historia, ellos la tienen muy clara. Nosotros nos olvidamos, por ejemplo, que en el siglo X el Islam ya había hecho más de 500 circunciones en territorios cristianos. Y yo siempre soy muy polémico en esto, pero hablo muy bien de las cruzadas. No vamos a decir que las cruzadas, que todo haya sido bueno. Sin embargo, tenemos que decir lo siguiente: si no hubiese sido por las cruzadas, Europa sería musulmana hoy en día. Es decir, si los cruzados no hubiesen frenado a los musulmanes en la batalla de Lepanto y en la batalla de Viena, y la batalla de Lepanto fue predicada por el mismo Papa San Pío V, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Si no se hubiese frenado al Islam en esas dos batallas, Europa sería musulmana y también América, porque a América no hubiesen llegado ni los ingleses, ni los españoles, ni los portugueses, hubiese llegado el Imperio Otomano, el Imperio Musulmán Otomano, que era muy radical y seríamos todos musulmanes, ¿no? Es decir, gracias a que hubo soldados cristianos que pusieron en riesgo su vida para frenar al Islam, hoy en día gozamos de... Por ahí podremos hacerle muchas críticas a la cultura occidental, pero lo que queda del cristianismo en la cultura occidental es gracias a Dios, a Jesucristo, que actuó a través de estos cruzados que frenaron a esta amenaza, ¿no? Y después, bueno, lo que hay que decir es que los islámicos no se olvidan de la historia. Europa, por ejemplo, lamentablemente, está siendo invadida por muchos musulmanes radicales, ¿no? Y esto no lo digo por ser islamofóbico, como muchos podrán decir, sino, no lo soy, de hecho, pero yo me encontré más de una vez en Europa con islámicos que me decían, por ahora los cristianos son mayoría, mañana seremos mayoría nosotros, porque la realidad es que mientras los europeos o no tienen hijos o tienen uno o dos hijos, los musulmanes tienen 10 hijos en Europa y van poblando hay poblaciones musulmanas completas actualmente. Y, en fin, acá podríamos decir muchas cosas, pero no hay que negar la realidad, ¿no? No hay que negar la realidad. Siempre el Islam ha representado una amenaza para el cristianismo. Es cierto que están estos dos grupos, y está el grupo sunita y el grupo chiita, pero les puedo asegurar una cosa, que si los radicales toman el poder en un país, los moderados se van a unir a los radicales, se van a unir a sus hermanos musulmanes. Entonces, en esto no tenemos que ser tontos, tenemos que abrir los ojos y al mismo tiempo tenemos que saber bueno, que si bien nosotros deseamos la conversión de los islámicos, los que son radicales representan muchas veces un peligro para nuestras sociedades. Ahora bien,
vamos a la parte positiva, esto es lo negativo, el buenismo. No, no seamos buenistas. Pero al mismo tiempo, lo que yo quiero decirle a usted y a las personas que nos escuchan es que existe la posibilidad de realmente tener un diálogo fraterno con los musulmanes a través de la caridad, porque muchos de ellos, inclusive yo he encontrado musulmanes que hasta podrían convertirse al catolicismo porque tienen una bondad de corazón natural. Lo que hay que evitar es, bueno, me encuentro con un musulmán y ya de entrada pienso que es alguien que viene con la espada que me viene a cortar la cabeza. Bueno, cuidado con eso porque yo me acuerdo que una vez manejando mi carro me quedé sin batería en el teléfono y justo paré en un negocio, ¿no? Y el que atendía era una persona de Afganistán, una persona musulmana. Y me acuerdo que quise comprar un cargador y me acuerdo que no me lo cobró. Me dijo, no, el cargador no se lo cobro. Y es más, me dio comida para mi viaje sin cobrármela. Y me dijo, yo respeto a los hombres de Dios. Me vio como sacerdote y me dice, yo respeto a los hombres de Dios, soy musulmán, pero para mí usted es un hombre de Dios y le pido a mi Dios que lo bendiga, me dijo, ¿no? Bueno, yo le agradecí, no me aceptó el dinero pese a que se lo ofrecí 3 veces, yo le agradecí, le dije que iba a rezar por él. Ciertamente no creo en su Dios, es obvio que yo no creo en Alá, creo en la Santísima Trinidad, que es el único y verdadero Dios, creo que la religión católica es la única verdadera, pero esto me alentó a rezar por este hombre, ¿no? Por este hombre que me ayudó en ese momento, ¿no? Lo que hay que pensar es que los musulmanes son millones y muchos de ellos capaz que tienen la semilla de la verdad en su corazón. O sea, tenemos que pensar que muchos de ellos han sido criados en la religión musulmana. Y por ahí también nuestra iglesia enseña que si bien la iglesia católica es la única verdadera, existen hombres de buena voluntad en todas las religiones. Por ejemplo, ¿cómo se salva un no católico? Si el no católico sabe que la Iglesia Católica es la verdadera y no se quiere convertir, bueno, en ese caso no puede salvarse porque sabe que la religión católica es la verdadera y no se convierte, o sea, es culpable en ese caso. Pero hay hombres que no saben que la religión católica es la verdadera, hay hombres que lo ignoran y que sin embargo siguen la voz de su conciencia. Lo que hay que decir es que su religión no lo salva. No lo salva ni el Islam, no lo salva ni tampoco Alá, ni Mahoma. O sea, su religión es falsa y de por sí lo condenaría. Pero si él es fiel a su conciencia, Cristo es quien lo salva a través de la Iglesia Católica, porque él está accidentalmente en el error. Pero si él supiese que la Iglesia Católica es la verdadera, no dudaría un segundo en convertirse. Nosotros no podemos saber qué musulmán es un hombre de buena voluntad y qué musulmán no tiene buena voluntad. O sea, no podemos saber quién odia la verdad y quién ama la verdad. Y muchas veces por ahí estamos frente a un hombre que ama la verdad. Entonces, en referencia a esto, la caridad es lo que va a salvar al mundo, ¿no? Así como la Madre Teresa de Calcuta con sus religiosas convertían a muchos musulmanes con sus obras de caridad, es así como nos tenemos que manejar con nuestros hermanos musulmanes, ¿no? Tenemos que buscar su conversión, pero para buscar su conversión tenemos que amarlos, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a que no pase lo que pasó en tiempos anteriores, que nos quisieron invadir, pero al mismo tiempo cuando encontramos un musulmán no tenemos que pensar de entrada que este hombre viene con la espada a cortarnos la cabeza. No, no tenemos que juzgarlo sin conocerlo. Por ahí si es un hombre de buena voluntad y si nosotros le mostramos amor y le mostramos firmeza en la fe, ese hombre capaz que puede conocer la verdad y que puede convertirse al catolicismo, ¿no? Así que esto sería como para completar mi pregunta anterior. Sobre todo, recemos por ellos, porque
No solamente hay que hablarle a la gente de Dios, sino hay que hablarle a Dios de la gente. Y Dios es el que puede tocar los corazones verdaderamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias, padre. Amigos, estamos llegando a la parte final de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Expresamos un saludo muy fraterno, muy cordial a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio La Tacunga en Ecuador, a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Un saludo para ellos. Un saludo en especial a la parroquia San José de Savannah, en Georgia, Estados Unidos. Un saludo a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre, muy agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un pequeño mensaje final y su bendición, Padre. Sí, sí, sí. El mensaje final es que Cristo dijo que nos amemos los unos a los otros. Y Cristo también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nos hará libres, solamente la verdad libera y la verdad está en Jesucristo. Entonces, quien verdaderamente ama a los católicos, a los no católicos, quien está lleno de amor, está lleno de Jesucristo. Entonces, tenemos que llenarnos de Cristo a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, o sea, tenemos que estar llenos de Cristo para poder compartir a Cristo con los demás, ¿no? Así que este sería el mensaje final y sobre todas las cosas no tengamos miedo de nuestra fe, no tengamos miedo de la fe católica, porque como decía Benedicto XVI, no es que nosotros tenemos la verdad, sino que la verdad nos tiene a nosotros. Y la fe es un talento que Dios nos dio no para tenerlo enterrado, sino para compartirlo. Pero justamente tenemos que acrecentarlo en nuestro corazón, ¿no? Así que en el lugar, en el puesto que nos toque, desde nuestro trabajo, con nuestra familia, en las redes sociales, como fuere, tenemos que transmitir esa fe que fue recibida y hay que transmitirla con verdad y con caridad. Que la verdad y la caridad caminen siempre juntas. Padre, la bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo invitado y un nuevo tema. Hasta tanto, pues, aportarnos bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Padre Tomás. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.